ponerse esta tarde en la primera de las votaciones, es decir, en la de la convalidación del Real Decreto Ley. Y, en cambio, va a votar a favor de la tramitación como proyecto de ley. Ustedes se acordarán que en su día yo dije, además con contundencia, que en esta ocasión nuestra posición sería favorable, porque sin complejos estábamos de acuerdo con el contenido de la reforma laboral, o en contra, también sin complejos, porque discrepábamos del contenido de la misma. Hoy les anuncio, sin embargo, y en contra de lo que en su día les expliqué, una posición distinta, que es la de la abstención. Y me siento en la necesidad y en la obligación de justificarles el porqué de esta abstención. La abstención se produce en la medida que el Gobierno ha contemplado, por otra parte, yo creo que es imprescindible la tramitación del Real Decreto Ley como proyecto de ley. Digo que creo que es imprescindible porque es muy difícil pretender justificar la urgencia, que es lo que en cualquier caso ampara al Real Decreto Ley, en una reforma laboral que viene discutiéndose o que viene dialogándose sobre la misma desde hace 2 años en el contexto del diálogo social entre patronal, sindicatos y con intervención del Gobierno, y, consecuentemente, creo que el Gobierno no tiene otro remedio que tramitarla como proyecto de ley. Como ha aparecido, por tanto, esta posibilidad, es una posibilidad que vamos a aprovechar para enmendar el proyecto de ley que presenta el Gobierno, el Real Decreto Ley, de hecho, que presenta el Gobierno. Vamos a presentar nuestras enmiendas que todavía no están, en este sentido, escritas, preparadas, pero que, en cualquier caso, yo les apuntaré algunos terrenos en los cuales Convergencia y Unió va a presentar enmiendas para intentar mejorar una reforma laboral que nosotros consideramos insuficiente, que entendemos que ha habido alguna variación y en algunos términos positiva respecto al documento que inicialmente se entregó a patronal, sindicatos y a los grupos parlamentarios, pero que continúa siendo en algunos ámbitos para nosotros a todas luces insuficiente. Por tanto, como tenemos el trámite para mejorar esas posibilidades en el de tramitación como proyecto de ley, optaremos por la abstención y después concretaremos nuestra posición definitiva en función de que se acepten o no se acepten nuestras enmiendas y de cuál sea el resultado final que en la Cámara llegue tras la tramitación del Real Decreto Ley como proyecto de ley. Nosotros consideramos que hay que intentar, a lo largo de la tramitación como proyecto de ley, aproximar la negociación colectiva a las empresas, facilitando, por tanto, especialmente, aunque no únicamente, a las pequeñas y medianas empresas, la necesidad de poderse apartar del convenio colectivo, territorial o sectorial, cuando haya un acuerdo a nivel empresarial, un acuerdo que inicialmente somos conscientes existe un artículo en la Constitución, que es el 37, que da fuerza legal a los convenios colectivos, pero tenemos una propuesta, una fórmula que, sin dejar de tener presente ese mandato constitucional que da fuerza legal a los convenios colectivos, entendemos que facilitaría el que las empresas pudieran en un momento dado, por razones que estimasen conveniente para poder precisamente garantizar su subsistencia y el mantenimiento de los puestos de trabajo, pudieran descolgarse de esas condiciones que se estableciese en un convenio, ya sea de ámbito territorial, ya sea de ámbito sectorial. Encontramos también a faltar, y por tanto habrá también enmiendas por nuestra parte, ninguna referencia al absentismo laboral. Encontramos que el Gobierno debiera abordar esta cuestión. De hecho, así se lo trasladamos el día que tuvimos oportunidad de hablar con Gobierno, el ministro Corbacho y con el portavoz socialista. Se nos dijo que era algo que ni tan siquiera patronal o sindicatos habían puesto encima de la mesa y que les sorprendía que fuera Convergencia y Unió quien pusiera encima de la mesa el tema del absentismo laboral. Convergencia y Unió va a poner encima de la mesa el tema del absentismo laboral, porque si bien es cierto que en estos momentos de paro tan elevado no es un problema el absentismo laboral, en tiempos normales, fuera de la crisis económica, es el país, España, que tiene la tasa más elevada de absentismo laboral. Consecuentemente, Convergencia y Unió, en el trámite parlamentario, va a presentar enmiendas para intentar poder dar una respuesta positiva a esta cuestión. Por cierto, cuando comentamos con los sindicatos lo que el Gobierno nos había explicado, de que ni sindicatos ni patronal
habían puesto este tema encima de la mesa. Los sindicatos nos confirmaron que ellos con patronal habían hablado de absentismo laboral y que en cualquier caso quien había practicado el absentismo era el Gobierno, que no siempre había acudido a las reuniones del diálogo social. Por tanto, sí que sindicatos y patronal tienen interés en abordar, seguramente con puntos de vista distintos, incluso contradictorios, pero sí que tenían interés en hablar y, de hecho, lo hicieron sobre el absentismo laboral. Creemos también que faltan medidas que impulsen el trabajo a tiempo parcial, lo cual tiene mucho sentido para la puesta en marcha de nueva ocupación, sabiendo, como ustedes saben, que para Convergencia y Unió es fundamental que el Gobierno tome medidas que generen ocupación muy a corto plazo. No hay que engañarnos. Yo he sostenido siempre, reclamando a su vez la reforma laboral. Ustedes me conocen como portavoz en esta Cámara desde hace 6 años. Pues desde hace 6 años, en todos los debates económicos o debates del Estado de la Nación, yo vengo reivindicando, entre otras reformas estructurales de nuestra economía, la reforma laboral. Por tanto, no tendría sentido que en estos momentos estuviéramos en contra de una reforma laboral, aunque no nos dé plena satisfacción. Pero al mismo tiempo he dicho siempre que la reforma laboral por sí misma no va a crear empleo a corto plazo y, consecuentemente, siempre he apuntado y he señalado propuestas concretas para poder generar ese empleo a corto plazo. La reforma laboral lo que debe es permitir trasladar al mundo de la empresa un clima de confianza para que realmente se puedan contratar trabajadores y para que realmente se sepa que si en un momento dado no hay otra posibilidad que prescindir de esos trabajadores, los costes sean equivalentes a los costes de nuestro entorno europeo y no tan elevados como en la actualidad. Por tanto, entre las medidas que entendemos también debería contemplar la reforma laboral y que ayudarían, reitero, a crear empleo de manera directa, serían medidas de impulso de trabajo a tiempo parcial. Entiendo nuestro grupo parlamentario también y, por tanto, también intentaremos trasladarlo con las oportunas enmiendas que debería ligarse el subsidio de desempleo a políticas de formación, a políticas activas. Hoy el subsidio de desempleo está básicamente ligado a política pasiva, es decir, a percibir pura y simplemente una cantidad de dinero. Entendemos que hay que trabajar de cara a trabajos calificados, trabajos en definitiva que solo podrán conseguirse en la medida que el trabajador que está en paro y que recibe ese subsidio de desempleo se forme para prepararse, se califique para poder trabajar en un ámbito distinto del que había venido trabajando hasta la fecha. Observamos que no existe esa propuesta y que no se refuerzan las políticas de formación a lo largo del Real Decreto Ley y, consecuentemente, políticas de formación en general y, en particular, ligadas a las políticas activas de cara al subsidio de desempleo, también formarán parte de los objetivos de Convergencia y Unió. También nosotros creemos que en estos momentos, ante las nuevas tecnologías y las nuevas realidades del mundo del trabajo, hay que regular el teletrabajo, que es una fuente de creación de puestos de trabajo, y tampoco en ese sentido lo hace el proyecto de decreto ley que se ha aprobado por parte del Consejo de Ministros y que esta tarde se someterá a convalidación en esta Cámara. Estos y otros aspectos nosotros creemos que hay que, en ese sentido, atender a lo largo de la tramitación parlamentaria. Hay también algún aspecto autonómico. Creemos que hay que traspasar a las comunidades autónomas que lo soliciten la competencia del régimen sancionador de los parados. Es una competencia que ya tenían antes las comunidades autónomas y que el Estado recuperó con la Ley de Empleo del 2003, que, por cierto, pactó el Partido Popular con el Partido Socialista Obrero Español. Por tanto, esa va a ser nuestra posición, facilitar que la reforma laboral se tramite como proyecto de ley y, por tanto, absteniéndonos con nuestra posición en la convalidación, se permite que después pueda votarse esa tramitación como proyecto de ley. Sé que otros grupos parlamentarios, en esta ocasión sé que vamos a estar acompañados y no vamos a estar solos, también van a abstenerse y van a consecuencia facilitar esa reforma laboral que, no olviden, es algo que si el presidente del Gobierno y el Gobierno finalmente ha impulsado es porque desde el exterior se ha impuesto como una de las condiciones a nuestra economía.